Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, mis queridos amigos, en este maravilloso día. Ahí donde usted está. Muchísimas gracias por permitirnos compartir con usted la palabra de Dios. Gracias en verdad por tomar su tiempo para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Mis hermanos, Dios lo bendiga en cualquier lugar donde se encuentre. El Señor sea con usted. Qué ventaja, es verdad, conocer a Jesucristo. Qué bendición es conocer a Jesús, porque en el lugar que usted esté, está el mismo Espíritu Santo que está conmigo aquí. Porque nuestro Dios es omnipotente, omnipresente, es omnisciente. Es nuestro Dios, el grande de los grandes, Jesucristo de Nazaret. Dios lo bendiga, querido hermano y hermana, una vez más. Vamos a compartir la palabra de Dios en este día. Vamos a Primera de Pedro 4 del 12 en adelante, lee la palabra del Señor de esta manera. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Qué importante, ¿verdad? Dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de ellos que no obedezcan al Evangelio de Dios? Qué duro. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice: si el justo, el que conoce a Jesús, con dificultad se salva, ¿dónde quedará el pecador? ¿Dónde aparecerá el impío? ¿Dónde aparecerá el que no conoce a Jesús? ¿Dónde aparecerá el que rechaza a Jesús? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Jesucristo de Nazaret. A ti, solo a ti sea toda la gloria y la honra en este día. Espíritu Santo, por favor, ayúdame a hablar de tu palabra en este día. Espíritu Santo, toma mi lengua, úsalo para la gloria y la honra de tu nombre. Por favor, precioso Espíritu Santo, ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén. Qué tremendo pasaje de la palabra de Dios. Dice: padeciendo como cristianos. Sí, el cristiano tiene pruebas. Muchas veces es calumniado, burlado, atacado. Pero Jesús dice claramente:
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El cristiano pasa pruebas. Muchas veces, no sé si a usted, a los cristianos nuevos, hablo a los cristianos que conocen a Jesucristo como Señor y Salvador personal. No sé si cuando usted se convirtió al Señor por primera vez, sus mismos familiares le cerraron las puertas. Si usted es hijo o hija, quizás hasta lo botaron de sus hogares por usted buscar y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. O quizás usted, esposo o esposa, al aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, volvió con tanta alegría a su casa llevando la noticia y se encontró con que verdaderamente un terrible problema se había levantado en su hogar. Porque solamente usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Porque usted dejó lo malo de antes y ahora había escogido el camino de la verdad y la vida. Pero se levantaron contra usted, su mismo hogar, su misma familia. Esto se ve mucho. La palabra de Dios lo dice. Que vamos a sentir, sufrir persecuciones, rechazos. Pero Él ha vencido al mundo. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Ese es problema suyo. Si usted va a padecer por homicida, malhechor, ladrón, es porque usted hizo un problema. Esto es diferente. Si usted hizo un problema, fue un asesino, un malhechor, pues usted tendrá un problema. Será puesto en la cárcel. Pero dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pero dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Acá el Señor no dice que no va a haber un juicio, una persecución al cristiano. Él lo está diciendo. Pero mire usted, dice, pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios. No se avergüence si usted es perseguido, si usted es rechazado por la causa de Cristo. No se avergüence, manténgase en oración y usted verá, usted tendrá la victoria, Dios le dará a usted la victoria. Muchas veces he visto muchachos jóvenes que estaban antes perdidos en la droga, en el alcohol, y vienen a Jesús y hacen un cambio sorprendente. Y muchas veces sus mismos padres lo rechazan porque creen que es mentira, creen que está jugando o está manipulando. Y pasan pruebas. Alguna vez conté este testimonio anteriormente de una hermana en una iglesia. La hermana, su relación con su esposo no iba bien. Su esposo un policía y ella una mujer trabajadora, una empleada, una mujer joven, atractiva. Ya no tenía interés de buscar de Dios. Había mucho conflicto en su hogar. Pero en esa situación, a punto de divorciarse, esta hermana, esta mujer, esta esposa, conoce a Dios, conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador personal.
y comienza a buscar de Dios y a crecer y a buscar de Dios, pero comienza a levantarse una persecución terrible en su hogar de parte de su propio esposo. Comienza a acusarla a esta hermana diciendo: ¿dónde te vas tan cambiada y arreglada con el cuento de llevar una Biblia? Probablemente eres la amante del pastor. Y comenzó a acosar, a atacar, a humillar a esta hermana que de verdad estaba convertida al Señor, que de verdad había nacido de nuevo y estaba buscando de Dios. Pero el poder de Dios vino en esta hermana. Y esta hermana muchas veces sufrió mucha humillación de parte de su propio esposo, por solamente ser cristiana. Pero un día, harta y cansada de tanta humillación, el esposo llega a la casa borracho, un policía, y ella comenzó a arreglarse en el baño frente al espejo, y el esposo rastrilló la pistola y se lo puso en la cabeza. Y le dijo: ¿a dónde crees que tú vas ahora? Estoy cansado de tus salidas, tú tienes que ser amante del pastor. La hermana seguía maquillándose y el hombre gritando desesperadamente, y al no escuchar respuesta le comenzó a gritar y poner una y otra vez la pistola en la cabeza. Y ella le dijo: bueno, mi hijo, si tú disparas, yo me voy al cielo. Pero si no disparas, yo me voy a la iglesia. Esta hermana, llena del poder del Señor, se jugó la última carta, diría cualquiera. Pero realmente fue la valentía que Dios le dio para decir estas palabras. El hombre confundido no sabía qué hacer, daba vueltas y más vueltas. Dice que bajó la pistola. Ella acabó de cambiarse completamente, agarró su Biblia y se fue rumbo a la iglesia. A la clase que tenía, a la clase bíblica. Y entonces, al llegar a la clase bíblica, había un momento de testimonios en la iglesia y comenzaron a pasar los que testificaban. Y esta hermana comenzó a contar su testimonio. Dijo: hermanos y hermanas, apoyen mi oración, porque hoy estaba en mi casa y mi esposo sigue peor más que nunca. Tengo una persecución terrible. Hoy me estaba arreglando en el tocador y este hombre puso la pistola en mi cabeza varias veces y Dios me dio fuerzas de las que yo no tenía y pude decirle que si disparaba yo me iba al cielo y si no disparaba yo venía a la iglesia. Y la congregación comenzó a glorificar a Dios grandemente. Pero grande fue la sorpresa, que este hombre lo había seguido disfrazado y se sentó muy atrás en el segundo piso de la iglesia, cubriéndose el rostro con una gorra, de alguna manera, a escuchar todo lo que decía. Y esta hermana dijo: oren por mi esposo, porque mi esposo cree que soy la amante del pastor y todo lo que hago es buscar a mi Jesús, porque mi hogar se estaba destruyendo al borde del divorcio. Mi marido, un alcohólico, y yo fuera de Dios. Pero ahora que he conocido a Jesucristo, ahora que estoy buscando de Dios, tengo esta persecución en mi hogar. El esposo estaba sentado atrás en el segundo piso, escuchando todo y viéndola testificar. En fin, acabó de testificar, volvió a su asiento, fue a la clase, acabó el servicio. Y cuando el pastor hizo el llamado para aquellos que no conocen a Cristo, uno de ellos fue su esposo, pasó al frente. La esposa no se daba cuenta de lo que estaba pasando porque había mucha gente que pasaba al frente. Pero finalmente el pastor mandó a buscar a la esposa de este hombre. Y cuando se acerca a la hermana, ve a alguien arrodillado, llorando desconsoladamente.
Y el pastor, y él dice, ¿qué pasa? ¿Por qué usted me llama, me manda a llamar pastor? Dice, ¿no reconoce este hombre? ¿Quién? Ella ni cuenta se dio, dijo, no. ¿Cómo que no? Le dice, es tu esposo. Ahí vio la hermana la mano de Dios. Ahí vio la hermana verdaderamente la gloria de Dios. Ella pagó un precio para que este hombre venga a los pies de Cristo. Muchos testimonios en todas partes del mundo hay de que Dios ha hecho maravillas en las vidas. Testimonios de todas formas. Esta hermana ganó a su esposo para Cristo, a pesar de las humillaciones y las torturas psicológicas. Finalmente este hombre vino a los pies de Jesús. Por eso la palabra de Dios dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si usted, mi querido hermano y hermana, está pasando persecución por la palabra de Dios, no por otra cosa, no se avergüence, sino que glorifique a Dios. Pero si estamos pasando problemas por nuestros mismos problemas que nosotros mismos hemos creado, es otra cosa. Pero si usted es perseguido por predicar la palabra, si usted es perseguido por ser cristiano, dice la palabra del Señor, no se avergüence. Nunca se avergüence de decir quién es usted. Nunca se avergüence de decir que usted es un cristiano, una cristiana. Pablo lo dice. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío y después al griego. Dice, porque la palabra de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es Romanos 1, 16 y 17. No se avergüence del Evangelio. Cualquiera fuera la situación, no se avergüence. No baje la frente, levántela. Porque usted está siguiendo y sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quizás muchas veces usted ha sido humillada, humillado. Quizás en el trabajo, quizás por un ascenso, si usted es militar o trabajo, o alguna posición, y usted ha sido rechazado por ser cristiano, por sus convicciones, sus creencias. Manténgase firme. Donde usted está, ahí donde está, Jesucristo lo pondrá por cabeza. Y si no, lo sacará y le dará una mejor oportunidad. Si usted se mantiene firme, Dios no dejará que a usted le hagan daño. Tenemos un Dios de verdad. Quizás tenga que cerrar una puerta para bendecirlo a usted. Así es que no tema, confíe en el Señor. Amén. Dice finalmente, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Mire usted qué responsabilidad tenemos nosotros como cristianos de hablarle de la palabra de Dios al que no conoce, de testificar, de llevarle el plan de salvación a aquel hombre y mujer que no conoce de Jesús. Si usted y yo, siendo cristianos, conociendo la verdad, buscando de Dios, dice, si el justo con dificultad se salva, y nosotros somos justificados por la sangre de Cristo. Si nosotros, que nos llamamos cristianos, nos salvamos o pasamos raspando, por decir, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esa es nuestra responsabilidad, mi querido hermano y hermana, predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. A sus familiares, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Háblele de Jesús, predíquele, no tenga vergüenza.
El testimonio de usted será de bendición a otros, aunque no le escuchen. Pero ya usted le habló de Jesús. Por favor, abra su boca y sea un testigo fiel. Busque de Jesús. Busque de Jesús para que Dios le dé sabiduría, valentía, para usted abrir su boca y testificarle al compañero de trabajo, a la vecina, al vecino, cuando vaya al mercado, a la escuela, por donde sea. Hay muchas almas perdidas en la calle. Dice, si nosotros que buscamos de Dios, dice la palabra de Dios, y el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Escuche, si nosotros pasamos raspando por decir, ¿qué va a ser del pecador que no conoce de Jesús? Usted sabe muy bien que hay un infierno y hay un cielo. Y el que no conoce a Jesús se va al infierno, mi querido hermano y hermana. Tenemos una responsabilidad como cristianos. Mire usted los hermanos que mueren cada día en esos países musulmanes como Pakistán, Irán, Saudi Arabia, Egipto. Hermanos que son perseguidos y muertos, quemados por la causa de Cristo. Mi querido hermano y hermana, por favor, tome un momento de su tiempo y piense en sus vecinos, en sus compañeros de trabajo, que si se van sin Jesús de este mundo, usted sabe a dónde se van a ir. Y Jesucristo murió por ellos también, mi querido hermano y hermana. Con el amor de Cristo. Que Dios lo bendiga y le dé fuerzas para ser un testigo, una testigo, donde usted se encuentre, en el país, en el lugar que sea. Amén. Dios lo bendiga ricamente. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En Jesús siempre habrá victoria para nosotros. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros sabemos que si nos vamos de este mundo, nos iremos con Jesús. Entonces, para nosotros también el morir es ganancia. Mi querido hermano y hermana, Dios lo bendiga ricamente. Ahí donde usted está, testifique. Cuente lo que Jesucristo ha hecho en su vida. Porque usted es salvo, es salva. Porque usted dejó de hacer lo que antes hacía. Porque usted es diferente. Porque usted ahora camina diferente, habla diferente, se viste diferente, vive diferente. Jesucristo hizo un cambio en usted. Testifique. Otros necesitan también ser salvos y conocer a Jesús. Mi hermano, mi hermana, Dios lo bendiga ricamente. Amén. Mi querido amigo y amiga, y usted que no conoce de Jesús, venga a Jesús. Jesucristo lo ama así como usted es, así como está. Jesucristo no ama su pecado, Jesucristo lo ama a usted. Dios lo bendiga ricamente en este día. Jesucristo está ahí, tocando las puertas de su corazón, para que usted abra su corazón. Abre esa puerta y Jesucristo puede entrar a ese corazón que ha sufrido tanto en este mundo, que ha rodado, ha llorado, ha sufrido traiciones, engaños, desengaños. Ábrale la puerta para que Jesucristo toque su corazón y arregle su corazón, le dé un nuevo corazón, cambie su vida, le dé una nueva mente a usted, haga de usted un hombre y una mujer de bien, para que todo ese odio, esa tristeza que usted tiene, salga para siempre de usted. Escuche, el odio, la maldad no va a poder salir, el pecado no podrá desaparecer de su vida si usted no se rinde a Jesús, si usted no reconoce su condición de hombre y de mujer pecador y pecadora. No podrá usted
ser perdonado, limpiado, cambiado, transformado por la sangre de Cristo. Escuche, Jesucristo es real, Jesucristo es Dios verdadero. Jesucristo no es una religión, Jesucristo es el Salvador del mundo. Escúcheme, Él es el Salvador del mundo. Él no es una religión. Usted no puede ser salvo por nombre, apellido, por familiares religiosos. Usted no puede ser salvo por la religión ni por la religiosidad. Usted es salvo solamente por misericordia de Jesús, porque Él fue a la cruz del Calvario a dar su vida por usted y derramar hasta la última gota de su sangre. Y al tercer día levantarse de esa tumba y quitarle las llaves a Satanás del Hades. Jesucristo tiene en las manos de Él el aliento de vida de usted, mi querido amigo y amiga. Dice su palabra que venid todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Dice el que viene a mí y no lo echo fuera. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Venga Jesús en este día. Acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Cualquiera fuera su pecado. Jesucristo no está interesado en su pecado. Él está interesado en la salvación de usted. Mi querido amigo y amiga, Dios lo bendiga ricamente. Por favor, abra su corazón a Jesús. Ahí donde está, repite esta oración. Dígale, Jesús, sí. Dígale, Jesús, gracias por darme la oportunidad en este día de venir a ti, por perdonarme de todos mis pecados. Una vez más, yo me arrepiento de todos mis pecados y mi maldad. Y reconozco, Jesús, que tú has muerto por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que tú has dado hasta la última gota de tu sangre por mí. Jesús, yo te recibo ahora como mi Señor y Salvador personal. Te recibo como el Dios de mi vida. Jesús, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, mi querido amigo y amiga, por esta decisión tan valiente que usted ha tomado. Escapado de la misma muerte a la vida. Por favor, busque una Biblia, lea el libro de Juan. Jesucristo lo va a guiar a usted todos los días a conocerlo y aprender de él. Dios lo bendiga ricamente. Padre amado, gracias por estas vidas que vinieron hoy a tus pies. Lo dejo en tus manos. Tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en ellos. En ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga una vez más. Les habló Roberto Quiroga. Volveremos otra vez a compartir con usted la palabra de Dios. Dios lo bendiga. Acuérdese, Jesucristo lo ama así como usted es. Está esperando que usted venga y abra su corazón a Él. Amén. Acuérdese, Jesucristo lo ama. Es gratis, no tiene usted que pagar nada ni firmar nada. Él ya lo pagó por usted hace muchísimo tiempo en la cruz del Calvario. Dios lo bendiga, mi querido amigo y amiga. Amén.